Hola, hoy vamos a continuar con el tema número 2 de cinemática y vamos a realizar el encuentro número 4. En la clase pasada estudiamos o desarrollamos el punto número 1 y hoy vamos a continuar con este punto. Bien, para eso vamos a estudiar el movimiento de un punto material que realiza cierta trayectoria. Aquí tenemos nuestro punto material, llamémosle A. El punto tiene cierta velocidad moviéndose por la trayectoria. Esta velocidad es un vector, como todos sabemos, y la dirección y el sentido de esta velocidad también va a estar descrito por cierto vector unitario tangente a la trayectoria y paralelo a la velocidad. Llamémosle tau. Bien, en esta trayectoria vamos a fijar cierto punto que va a ser nuestro origen de referencia. Llamémosle a este punto O. Y a partir de este punto es que vamos a medir la distancia recorrida por el punto O, que esta distancia sería la longitud de arco que describe esta partícula A o punto material A. Bien, ¿cómo podemos decir de que conocemos el movimiento? ¿Cuándo podemos afirmar que conocemos el movimiento de la partícula A? Bueno, esto lo podemos afirmar cuando conocemos de antemano la trayectoria que va a realizar la partícula A, cuando conocemos el origen de referencia o la dirección positiva de lectura de arco, este arco, llamémosle a este arco con la letra S, o sea, cuando conocemos la dirección positiva de lectura. En este caso, la dirección positiva sería hacia la derecha. El cuerpo o partícula se movería hacia la derecha por la trayectoria. Y también podemos decir de que conocemos el movimiento de la partícula cuando conocemos la ley de movimiento, cuando conocemos cómo depende la longitud de arco del tiempo, o sea, cuando conocemos S en T. Bien, o sea, si conocemos el punto de referencia, la dirección positiva de crecimiento de arco, la trayectoria y la dependencia del arco recorrido, la distancia recorrida respecto al tiempo, podemos decir de que conocemos el movimiento de la partícula A. Vamos a escribir la velocidad, vector velocidad de esta manera. V es igual a letra V por tau. Tau es el vector tangencial a la trayectoria y que coincide en dirección con el vector velocidad. Bien, esta V, que sería el módulo del vector velocidad, también es la derivada de la longitud de arco respecto al tiempo. Bueno, ya tenemos expresado el vector velocidad. Sabemos que su módulo V tiene esta expresión y vamos a hallar con qué aceleración se mueve el punto A, punto material A. Bien, para eso derivamos la velocidad. A es
primera derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y es lógico, durante el movimiento del punto A por la trayectoria, en cada instante de tiempo el vector tau tiene diferentes direcciones. Es por eso que el vector tau es un vector variable. Y a la hora de derivar la expresión de v debemos de tener esto en cuenta. Por tanto, escribimos la expresión como dv dt por tau más, en este caso, v no se deriva y derivaríamos de tau dt. Bien, aquí tenemos la expresión de la aceleración, y esta aceleración tiene dos componentes. Una componente que es tangencial a la trayectoria y una componente que veremos qué dirección tiene respecto a la trayectoria. Bien, vamos entonces a realizar con este término bien un pequeño artificio matemático. Vamos a escribir lo siguiente. dv dt tau, y aquí vamos a v por ds, dividimos por ds, de tau dt. Bien, y aquí vamos a escribir esta expresión de la siguiente manera. Tendríamos dv dt tau más v, escribimos ds dt por derivada de tau ds. Y fíjense que este término, este factor que tenemos aquí, lo tenemos aquí, y es la velocidad, el módulo de la velocidad. Y por tanto nuestra aceleración tendría esta forma: a igual a dv dt tau más v cuadrado de tau ds. Bien, hemos dicho anteriormente de que la aceleración tendría una componente tangencial a la trayectoria y cierta componente que no conocemos cuál es su dirección, y eso lo vamos a averiguar en lo siguiente. Para eso vamos a realizar el siguiente ejercicio mental. Vamos a dibujar un trozo de trayectoria aquí y vamos a mirar un intervalo de tiempo en el cual estudiamos el movimiento de la partícula, un intervalo de tiempo delta t, pero un intervalo de tiempo bien pequeño, un intervalo de tiempo que tiende a ser. O sea, si en cierto instante t1 la partícula se encuentra en esta posición 1 y en cierto instante t2 muy cercano a t1 la partícula se encuentra en esta posición t2, entonces este arco que tenemos aquí, que sería un arco infinitesimal y le llamaríamos ds, este arco tiende al arco de una circunferencia que tiene cierto origen en un punto que le llamaríamos O,
y con cierto radio que le llamaríamos ρ. En este punto, esta sería tau 1 y este sería tau 2. De tal manera que si aislamos T1, tau 1 y tau 2 para un instante de tiempo T1 y T2, tendríamos algo así. Aquí tendríamos tau 1 y aquí tendríamos tau 2. Hay que tener en cuenta de que estos vectores solamente pueden cambiar de dirección pero no de módulo, porque son vectores unitarios y su módulo es 1. Bien, entonces hemos dicho de que si el intervalo de tiempo en que miramos el movimiento de la partícula tiende a 0, o sea, eso quiere decir de que T2 tiende a T1, entonces la trayectoria recorrida por la partícula, la longitud de esta trayectoria, la longitud de arco de S, tiende al arco de cierta circunferencia con centro en O y radio ρ, le llamamos con la letra griega ρ. Y la longitud de arco se ve desde cierto ángulo, o esta longitud de arco está determinada por cierto ángulo, también muy pequeño, infinitesimal, que le vamos a llamar delta alfa. Voy a llamarle delta alfa. Bien, entonces vamos a escribir cómo expresamos la longitud de arco de S con el radio y el ángulo. Bien, esta expresión sería el módulo de ese arco de S, una expresión matemática sería ρ delta alfa. Y miramos aquí, vemos de que el vector en el tiempo, el vector tau en el tiempo T1 tiene esta posición, el vector tau en el tiempo T2 tiene esta posición, y ha sufrido el vector tau cierto incremento infinitesimal también, que vamos a llamarle de tau. Fíjense, en analogía con esta expresión, si sabemos de que los módulos, el módulo de tau, de T1 y T2 es la unidad, podemos escribir también de que el módulo de tau es igual a 1, que es la longitud de tau, por delta alfa. ¿Y delta alfa quién es? Bueno, delta alfa es este ángulo que está aquí, que es el mismo ángulo que está aquí. ¿Por qué? Porque estos vectores son tangentes a la trayectoria y por tanto son perpendiculares a los radios trazados desde el punto O, que se conoce como centro de curvatura de la trayectoria. Bien, tenemos estas dos expresiones y vamos a hacer lo siguiente. De aquí vamos a despejar de alfa, que sería módulo DDS partido ρ, que es el radio de la circunferencia con centro O, y aquí tenemos que de alfa es igual a diferencial de tau partido 1. De aquí tenemos lo siguiente, de aquí tenemos de que módulo de S
partido ρ es igual a módulo de tau. Y escribimos lo siguiente, la siguiente expresión, de tau de S módulo de tau de S es 1 partido ρ. Y fíjense, ¿qué hemos obtenido aquí? Aquí hemos obtenido el módulo de este vector que está aquí. Bien, o sea que este vector que está aquí tiene este módulo. Ahora, ¿qué dirección tendrá este vector que está aquí? Para eso vamos a hacer el siguiente análisis. Fíjense, a medida que delta t tiende a 0, el punto 2, la posición 2 del punto material tiende a la posición 1 del punto material. Eso quiere decir de que T2 tiende a juntarse a T1, y en la medida en que T2 tiende a juntarse a T1, el vector delta tau tiende a ser perpendicular a T1. Por tanto, si el vector de tau tiende a ser perpendicular a T1, quiere decir de que el vector de tau, delta tau, perdón, de tau, apuntaría al centro de la trayectoria, ya que sería perpendicular a tau 1. Eso quiere decir de que la dirección del vector derivada de tau con respecto a la longitud de arco tiene una dirección perpendicular a la trayectoria y que apunta al centro de curvatura. Por tanto, teniendo en cuenta esto, podemos describir de que el vector de tau es igual a módulo de tau de S por cierto vector unitario y que apunta al centro de la trayectoria, al centro de curvatura de la trayectoria. O sea, por cierto vector unitario que es perpendicular a la trayectoria. Y ese vector unitario perpendicular a la trayectoria, llamémosle n. Y esta expresión finalmente nos queda como 1 partido ρ por n. Y al sustituir esta expresión aquí, nos quedaría a igual a dv dt tau más v cuadrado partido ρ por n. Y podemos escribir esta expresión, que finalmente lo que estamos buscando, como una componente tangencial a la trayectoria y una componente normal a la trayectoria. Esta componente normal a la trayectoria se conoce como aceleración centrípeta o normal. Aceleración centrípeta o normal, digamos que es más conocida como aceleración centrípeta. Bien, entonces podemos decir de que el vector de aceleración lo podemos expresar en sentido general como
expresado en coordenadas en un vector con sus bases en los ejes coordenados, y también lo podemos expresar como cierto vector con bases en un vector tangente a la trayectoria y otro vector perpendicular a la trayectoria, donde a tau sería igual a dv dt y a sub n, o aceleración centrípeta, sería v cuadrado partido ρ. Bien, hasta aquí hemos llegado con este encuentro y nos veríamos en la clase que viene. Hasta luego.